innocenti e cuore puro. I have chosen three mottos to guide my conference. He escogido 3 lemas para guiar la conferencia. First, John 8:32. Primero, en Juan 8:32, And you come to know the truth, and the truth will set you free. y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Second, 2 Timothy 4, verse 3 until 4. Segundo, 2 Timoteo 4, del 3 al 5. The time is sure to come when people will not accept sound teaching, but their ears will be itching for anything new, and they will collect themselves a whole series of teachers according to their own tastes. And then they will shut their ears to the truth and will turn to myths. Pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones para halagarse el oído, cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos. The third, Saint Pope John Paul II, the greatest act of charity is to tell people the truth. San Juan Pablo II, el tercer lema, el mayor acto de caridad es decirle la verdad a la gente. Okay, we are living in a world that changes profoundly, an extraordinary international current in which traditional Christian values are questioned more and more. Vivimos en un mundo que cambia profundamente, una corriente internacional inmensa en la que los valores cristianos tradicionales son cada vez más cuestionados. Liberal and subjective thinking, in which only the ego is important, are cultivated on all media outlets. El pensamiento liberal y subjetivo en el que solo el ego es importante se cultiva en todos los medios de comunicación. We can observe that the media becomes more and more aggressive and manipulates our brothers and sisters, especially our youth and our children. Podemos observar que los medios de comunicación se vuelven cada vez más agresivos y manipulan a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a nuestros jóvenes e hijos. The governments from many Western countries enforce the schools to take anti-Christian views, in which the so-called sexual education is highly esteemed. Los gobiernos de muchos países occidentales obligan a las escuelas a adoptar puntos de vista anticristianos, en los que la llamada educación sexual es muy apreciada. Actually, the sexual education teaches sexual promiscuity and ideological fallacies like the so-called gender ideology. En realidad, la educación sexual enseña promiscuidad sexual y falacias ideológicas con la llamada ideología de género. The majority of the so-called developed countries adopted profound anti-Christian laws like acceptance of same-sex unions, the law of abortion, euthanasia, and recently they discuss the legalization of polygamy and pedophilia. La mayoría de los llamados estados desarrollados adoptaron profundas leyes anticristianas, como la aceptación de las uniones entre personas del mismo sexo, la ley del aborto, la eutanasia, y recientemente discuten la legalización de la poligamia y la pedofilia. All these so-called laws aim for the destruction of the Christian family, the foundation cell
of the healthy society. Todas estas leyes tienen como objetivo la destrucción de la familia cristiana, célula fundamental de una sociedad sana. Sister Lucia dos Santos, the last Fatima visionary who died in 2005, said the following words to Cardinal Caffarra before going to eternal rest. Sor Lucía dos Santos, la última vidente de Fátima, que murió en el 2005, dijo las siguientes palabras al cardenal Caffarra antes de morir. The decisive battle between the kingdom of Christ and Satan will be over marriage and family. La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. Don't be afraid, she added, because anyone who operates for the sanctity of marriage and family will always be contended and opposed in every way, because this is the decisive issue. No teman, añadió, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas, porque este es el punto decisivo. And then she concluded, however, Our Lady has already crushed its head. Después concluyó, sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza. Cardinal Caffarra continued, with a reference to a talk with the Pope, Saint Pope John Paul II in his time as a Pope. The family stands in the center of the problem because it is the central pillar of the creation, the truth of the relationship between man and woman, between generations. If the central pillar is deteriorated, the entire building will collapse. And we can see this now because we are in this point of the history and we know it. El cardenal Caffarra continuó entonces con una referencia a una charla con San Juan Pablo II cuando era papa. La familia está en el centro del problema porque es el pilar central de la creación, la verdad de la relación entre hombre y mujer por generaciones. Si se deteriora el pilar central, todo el edificio se derrumbará y eso lo podemos ver ahora porque estamos en ese punto de la historia y lo sabemos. The Catholic philosopher converted from Calvinist Peter Kreeft states that the entire culture war is centered upon a deformation of the marital union. El filósofo católico convertido del calvinismo Peter Kreeft afirma que toda la guerra cultural se centra en una deformación de la unión marital. In this light, we have to see the recent worldly evolutions against family and unborn life. And we can say that we are in a piecemeal war, like Holy Father Pope Francis said. Bajo esta luz tenemos que ver las recientes evoluciones mundanas contra la vida familiar y de los no nacidos, y podemos decir que estamos en una guerra mundial fragmentada, como el Santo Padre, el Papa Francisco, ha dicho. A war in which are involved the governments, United Nations structures, large multinational corporations, which make themselves the tools of Satan against the sacred institution of family and sacred unborn human life. Una guerra en la que están involucrados los gobiernos, las estructuras de la ONU, las grandes corporaciones multinacionales que se convierten en herramientas de Satanás contra la sagrada institución de la familia y la vida humana por nacer que es sagrada.
The Catholic Church remained the last tower which protects these sacred values, family and unborn life. La Iglesia Católica se ha mantenido como la última torre, el último pilar que protege estos valores sagrados de la familia y la vida por nacer. In the Charter of the Right of the Family, published by the Holy See in 1983, among other documents, the preamble says, the family is based on marriage, En la, that intimate union of life in complementarity between a man and a woman, which is constituted in the freely contracted and publicly expressed indissoluble bond of matrimony and is open to the transmission of life. en la Carta de los Derechos de la Familia publicada por la Santa Sede en 1983, entre otros documentos, el preámbulo dice: la familia está fundada sobre el matrimonio, esa unión íntima de vida, complemento entre hombre y mujer, que está constituida por el vínculo indisoluble del matrimonio, libremente contraído, públicamente afirmado y que está abierta a la transmisión de la vida. Regarding defense of the unborn life, the Second Vatican Council in the Pastoral Constitution Gaudium et Spes, number 51, states, therefore, from the moment of its conception, life must be guarded with the greatest care, while abortion and infanticide are unspeakable crimes. En cuanto a la defensa de la vida por nacer, el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, número 51, dice: por tanto, la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. St. Pope John Paul II says in the encyclical Evangelium Vitae number 72, laws which authorize and promote abortion and euthanasia are therefore radically opposed not only to the good of the individual, but also to the common good. As such, they are completely lacking in authentic juridical validity. San Juan Pablo II dice en la encíclica Evangelium Vitae, número 72, las leyes que autorizan y favorecen el aborto y la eutanasia se oponen radicalmente no solo al bien del individuo, sino también al bien común, y por consiguiente están privadas totalmente de auténtica validez jurídica. The demographic winter is already installed in our Europe. In Central and South America, not yet, because the law of abortion was not approved. El invierno demográfico ya está instalado en Europa. En Centro y Suramérica todavía no, porque la ley del aborto no ha sido aprobada. The birth or fertility rate, which should be at least 2.1 per woman for a nation to survive from a demographic point of view, is under this level in all European countries. Italy has 1.2, the lowest from European Union. In these circumstances, the European Christianity is threatened with extinction. La tasa de natalidad o fertilidad, que debería ser de al menos 2.1 por mujer para que una nación sobreviva desde el punto de vista demográfico, está por debajo de este nivel en todos los países europeos. Italia tiene 1.2, el más bajo de la Unión Europea. En estas circunstancias, el cristianismo europeo está en peligro de extinción.
The right to life is the basic and primary right of man and is the supreme value before which all other value must subside. El derecho a la vida es el derecho básico y primario del hombre y es el valor supremo ante el cual deben ceder todos los demás valores. Our modern civilization became, as St. John Paul II said, a barbaric civilization because the measure of civilization, the universal and permanent measure, which includes all cultures, is its relationship with life. Nuestra civilización moderna se convirtió, como dijo San Juan Pablo II, en una civilización bárbara, porque la medida de la civilización, la medida universal y permanente que incluye todas las culturas, es su relación con la vida. Before this new pagan multi-level offensive, we, the Christians, have to take action, not to remain as passive spectators to the decline of our society and our church. Ante esta ofensiva multinivel neopagana, los cristianos tenemos que actuar, no quedarnos como espectadores pasivos del declive de nuestra sociedad y nuestra iglesia. The culpable silence is disgusting before God. Revelation 3, chapter 3, verse 16. But because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will begin to vomit thee out of my mouth. El silencio culpable es repugnante ante Dios. Apocalipsis 3:16 nos dice, ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Even if we do not approve such situations, our silence helps the ones who work to demolish our society by promoting non-values and deeply anti-Christian laws. Incluso si no aprobamos tales situaciones, nuestro silencio ayuda a quienes trabajan para demoler nuestra sociedad, promoviendo antivalores y leyes profundamente anticristianas. Holy Father St. John Paul II saw an apostasy of silence manifested among today's Christians. El Santo Padre San Juan Pablo II vio manifestada una apostasía del silencio entre los cristianos de hoy. Through our silence, we, as Christians, do not defend his sacred law, are culpable, and will answer one day before God. Por medio del silencio, nosotros los cristianos no defendemos su sagrada ley. Somos culpables y un día responderemos ante Dios. We have to learn how to get out of this culpable silence and together with our Heavenly Mother to fight under her lead because she is always triumphant, being called Our Lady of Victory. Tenemos que aprender a salir de este silencio culpable y junto a nuestra Madre Celestial luchar bajo su liderazgo, porque ella siempre triunfa. Por algo es llamada Nuestra Señora de la Victoria. There are only two sides in this silent battle from today. Sons of Holy Mary on one side and sons of Satan on the other side. Solo hay dos lados en esta batalla silenciosa a partir de hoy. Hijos de Santa María en un lado, hijos de Satanás en el otro. The echo of this battle is seen even at the beginning of the history of mankind, when our forefathers have been expelled from the earthly paradise.
El eco de esta batalla se ve incluso al comienzo de la historia de la humanidad, cuando nuestros antepasados fueron expulsados del paraíso terrenal. Genesis 3, chapter 3, 15. I will put enmities between thee and the woman, and thy seed and her seed. She shall crush the head, and thou shalt lie in wait for her heel. Génesis 3:15 nos dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te pisará la cabeza mientras tú le herirás el talón. Who are the protagonists of this verse? ¿Quiénes son los protagonistas de este verso? The serpent, Lucifer, Satan, the woman, Blessed Virgin Mary, the new Eve, said Saint Irenaeus, her seed, the seed of Our Lady, the nation descendant, Jesus Christ, the new Adam, and the new ones who follow him, his followers. Your seed, the seed of the serpent, the followers of Satan, meaning all anti-Christian ideological and philosophical schools of thought, all who fight against God's laws. ¿Quiénes son los protagonistas de este verso? La serpiente, Lucifer, Satanás. La mujer, la Santísima Virgen María, la nueva Eva, según San Irineo. Su simiente es la simiente de Nuestra Señora, la nación descendiente de Jesucristo, el nuevo Adán, y los que lo siguen, sus seguidores. Tu simiente, la simiente de la serpiente, los seguidores de Satanás, es decir, todas las escuelas de pensamiento ideológicas y filosóficas anticristianas, todos los que luchan contra las leyes de Dios. Satan, Lucifer, is a pure spirit created by God that at a specific moment chose not to serve his creator anymore, becoming a decadent spirit, father of lies, and people murderer. John 8:44. Satanás, Lucifer, es un espíritu puro, creado por Dios, que en un momento específico eligió no servir más a su creador, convirtiéndose en un espíritu caído, padre de la mentira y asesino de personas. Juan 8:44. But how can a man seed people of Satan when man follows Satan's lies, hates, envies, kills, approves and permits anti-Christian laws? Pero ¿cómo puede un hombre volverse semilla, pueblo de Satanás? Cuando los hombres siguen las mentiras de Satanás, odian, envidian, matan, cuando aprueban y permiten leyes anticristianas. Any man is called to decide from which seed they want to be a part of. Behind me, there is a precise copy of Our Lady of Guadalupe. I don't want this conference to be just a pleasant recollection with some priest and a bishop that have spoken nice of Holy Mother and the triumph of her immaculate heart. Cualquier hombre está llamado a decidir de qué gente, de qué semilla quiere formar parte. Detrás de mí hay una imagen preciosa de Nuestra Señora de Guadalupe. No quiero que esta conferencia sea solo un grato recuerdo con algunos sacerdotes y un obispo que han hablado bien de la Santa Madre y del triunfo de su Inmaculado Corazón. I would like that all of you who follows these online conferences to make a decision. Whose side do you take? Are you with the people's seed of Our Lady and his descendants, or are you with the seed descendants of Satan?
Me gustaría que todos ustedes que siguen esta conferencia en línea tomen una decisión. ¿De qué lado están? ¿Están con la gente, simiente de Nuestra Señora y sus descendientes, o están con la simiente, descendientes de Satanás? Can anyone to tell, Father, I don't want to be a part of Holy Mother's seed, nor or Satan's seed. I want to be neutral. I don't want to be part of a cultural war, but a man of peace. I say to you, there is no middle way, neutral. There is no third people seed. You have to choose sides. As Moses requested to Israel when the covenant was renewed, Deuteronomy chapter 30, 19. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life that you and your offspring may live. Alguien puede decir, Padre, no quiero ser parte de la simiente de Santa María, ni de la simiente de Satanás. Quiero ser neutral. No quiero ser parte de una guerra cultural, sino un hombre de paz. Yo les digo, no hay camino intermedio, neutral. No hay una tercera semilla. Tienes que elegir un bando, como Moisés pidió a Israel cuando se renombró el pacto. Deuteronomio 30, 19. Pongo hoy por testigos contra vos al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Saint Augustine said in his famous work, The City of God, that in this world two loves form only two cities. Let's hear him. Two cities have been formed by two loves. The earthly city by the love of self, even to the contempt of God. The heavenly city by the love of God, even to the contempt of self. The former, in a word, glories in itself, the later in the Lord. For the one seeks glory from man, but the greatest glory of the other is God. The one lifts up its head in its own glory. The other says to its God, you are my glory and the lifter up of mine head. De Civitate Dei, book 14, chapter 28. San Agustín dijo en su famosa obra La ciudad de Dios, que en este mundo dos amores formaban solo dos ciudades. Escuchémosle. Dos amores han dado origen a dos ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. La primera se gloría en sí misma, la segunda se gloría en el Señor. Aquella solicita de los hombres la gloria. La mayor gloria de ésta se cifra en tener a Dios como testigo de su conciencia. Aquella se engríe en su gloria, ésta dice a su Dios, gloria mía, tú mantienes alta mi cabeza. De Civitate Dei, libro 14, capítulo 28. And this is so from the beginning of time till the end, from the beginning of humankind until the end of the world. There are two cities, one of the unrighteous and the other of sense. In the present, they are mingled as regarding to the bodies, but they are distinct regarding the will of those who are a part of them.
In the day of judgment, they will be materially separated. De Catechizantis Rudibus 20:31. Y esto es así desde el principio de los tiempos hasta el final. Desde el principio de la humanidad hasta el fin del mundo hay dos ciudades, una de los injustos y la otra de los santos. En el presente están mezclados en cuanto a los cuerpos, pero son distintos en cuanto a la voluntad de quienes forman parte de ellos. En el día del juicio serán materialmente separados. De Catechizandis Rudibus 20:31. Our Lord Jesus Christ is very clear in Matthew chapter 6, verse 24. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will sustain the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Nuestro Señor Jesucristo es muy claro en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. During the debate with the Jews in John chapter 8, our Lord Jesus Christ shows this difference between the sons of God and the sons of Satan. You are from John 8:44. You are from your father, the devil, and you prefer to do what your father wants. He was a murderer from the start. And John 8:38. What I speak of is what I have seen at my father's side, and you to put into action the lessons you have learned from your father. Durante el debate con los judíos en Juan capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo muestra esta diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Vosotros tenéis por padre el diablo y queréis cumplir las apetencias de vuestro padre. Juan 8:44. Yo hablo lo que he visto donde mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro padre. Juan 8:38. Su padre era, obviamente, Satanás. The father was obviously Satan. Su padre era, obviamente, Satanás. Now that you know that you cannot stand aside in this battle between the children of Mary and the children of Satan, you have to decide. And at the end of the conference, when we will consecrate ourselves to Our Lady of Guadalupe, the patroness of unborn babies, you have to decide on which side do you stand. Ahora que sabes que no puedes quedarte al margen en esta batalla entre los hijos de María y los hijos de Satanás, tienes que decidir. Y al final de la conferencia, cuando nos consagraremos a Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de los bebés por nacer, tienes que decidir de qué lado estás. I would like all of you who follow these conferences to decide definitively for the side of the seed descendants of Our Lady. Me gustaría que todos los que siguen esta conferencia se decidan definitivamente por el lado de los descendientes de Nuestra Señora. The last point of my conference refers to the triumph of the Immaculate Heart of Mary in the world, and how have I seen that when we are permitting Our Lady to work,
we can hasten the arrival of this triumph. En el último punto de mi conferencia, quisiera referirme al triunfo del Inmaculado Corazón de María en el mundo y cómo he visto que cuando permitimos que la Virgen trabaje, podemos acelerar la llegada de este triunfo. In the last 50 years of mankind history, we witnessed an extraordinary phenomenon that is a multiplication of apparitions of Our Lady and other phenomena like images and statues that cry with human tears or blood. En los últimos 50 años de la historia de la humanidad, hemos presenciado un fenómeno extraordinario, la multiplicación de las apariciones de Nuestra Señora y otros fenómenos como imágenes y estatuas que lloran con lágrimas o sangre humana. When Cardinal Ratzinger was prefect of the Congregation of the Doctrine of the Faith, there were 232 apparitions of Our Lady, hundreds of crying images and statues of her. Cuando el cardenal Ratzinger era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hubo 232 apariciones de Nuestra Señora, cientos de imágenes llorando y estatuas de ella. How can one explain this phenomenon? Maybe the best answer is given us by Saint Louis Marie Grignon de Montfort in this treatise on the true devotion to the Blessed Virgin. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? Quizás la mejor respuesta nos la da San Luis María Grignon de Montfort en su tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen. The salvation of the world began through Mary, and through her it must be accomplished. La salvación del mundo comenzó por María y por ella debe cumplirse. 4:49. As she was the way by which Jesus first came to us, she will again to be the way by which he will come to us the second time, though not in the same manner. 50.4. Como ella fue el camino por el cual Jesús vino a nosotros por primera vez, ella será nuevamente el camino por el cual Él vendrá a nosotros la segunda vez, aunque no de la misma manera. Numeral 50,4. Then Saint Louis Marie Grignon de Montfort concludes, in these later times, Mary must shine forth. Luego, San Luis María Grignon de Montfort concluye, en estos últimos tiempos María debe brillar. Unfortunately, in our days, the apparitions and signs that come through Our Lady are not well received, are despised, suffocated, and more tolerated than officially recognized. Lamentablemente en nuestros días, las apariciones y los signos que llegan a través de Nuestra Señora no son bien recibidos, son despreciados, asfixiados y más tolerados que reconocidos oficialmente. Most of them are considered false, although it is obvious that in these apparitions we see the hand of our Heavenly Mother. La mayoría de ellas se consideran falsas, aunque es obvio que en estas apariciones vemos la mano de nuestra Madre Celestial. It is true, as in the Catechism as the Catechism teach us that with the death of the last apostle Saint John, the public revelation came to an end. As Saint John of the Cross says,
God gave us his son who spoke in the gospel, so there is nothing more to be said for mankind. See the ascent of Mount Carmel 2:22. Es cierto, como enseña el catecismo, que con la muerte del último apóstol, San Juan, la revelación pública llegó a su fin. Y como dice San Juan de la Cruz, Dios, dándonos a su Hijo que habló en los Evangelios, no hay nada más que decir por la humanidad. Pueden ver esta cita en la subida del Monte Carmelo 2:22. All that will be said afterward will be to repeat until the end of times what he said on the shore of Jordan and Mount Tabor. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to him. Matthew 3:17 and 17, verse 5. Todo lo que se dirá después será repetir hasta el fin de los tiempos, lo que dijo en la orilla del Jordán y en el monte Tabor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17, 17:5. Our Savior, Jesus Christ, entrusts the church the legacy of the revelation, and no one, nor the seers or the church, can add something to this revelation. Nuestro Salvador Jesucristo confió a la Iglesia el legado de la revelación, y nadie, ni los videntes, ni la Iglesia, puede agregar algo a esta revelación. St. Paul threatens under anathema those who will add or change this given revelation by Jesus Christ. But though we or an angel from heaven preach a gospel to you besides that which we have preached to you, let him be anathema. Galatians 1:8. San Pablo amenaza con anatema a quienes agreguen o cambien esta revelación dada por Jesucristo. Pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Gálatas 1:8. Nevertheless, the private revelations will continue in the church. Sin embargo, las revelaciones privadas continuarán en la Iglesia. What is their purpose? Cardinal Ratzinger teaches us in his theological commentary about the theological status of private revelations that accompanies the publishing of the third message of Fatima, 13 May 2000. Private revelation is a help to the faith and shows its credibility precisely by leading me back to the definitive public revelation. ¿Cuál es su propósito? El cardenal Ratzinger nos enseña en su comentario teológico sobre el estatus teológico de las revelaciones privadas que acompaña a la publicación del tercer mensaje de Fátima el 13 de mayo del año 2000. La revelación privada es una ayuda para la fe y se manifiesta como creíble precisamente cuando remite a la única revelación pública. The private revelations remind us the truths of faith, forgotten or abandoned, give new light on them, are an advice to faith, to conversion, penance. They are the hand of our Heavenly Mother towards us, her children. Las revelaciones privadas nos recuerdan las verdades de la fe, olvidadas o abandonadas. Dan nuevas luces sobre ellas.
son un para la fe, son un consejo para la fe, un llamado a la conversión, a la penitencia. Son la mano de Nuestra Señora Celestial hacia nosotros, sus hijos. Do we accept this hand of Our Lady in these times of apostasy? ¿Aceptamos esta mano de Nuestra Señora en estos tiempos de apostasía? Let us not forget that the Lord warns us in many ways that He will not let Himself be dishonored for a long time. The threat of St. Paul from Galatians 6, chapter 6, verse 7, 8 is very up to date. Don't delude yourself. God is not to be fooled. Whatever someone sows, that is what he will reap. If his sowing is in the field of self-indulgence, then his harvest from it will be corruption. If his sowing is in the Spirit, then his harvest from the Spirit will be eternal life. No olvidemos que el Señor nos advierte de muchas formas que no se dejará deshonrar por mucho tiempo. Gálatas 6, 7 al 8 está muy actualizada. No os engañéis, de Dios nadie se burla, porque lo que uno siembre, eso recogerá. I think that one of the greatest mockeries that man can to do God, the creator of life, of the summit of creation, which is man, created after his image and likeness, is deliberately killing of millions of innocent babies that cry for revenge before God. Creo que una de las mayores burlas que los hombres pueden hacerle a Dios, creador de la vida, de la cumbre de la creación, que es el hombre, creado a su imagen y semejanza, es la matanza deliberada de millones de bebés inocentes que claman por venganza ante Dios. Our Lady of Guadalupe was declared the protectress of unborn babies because it is the only image of our mother not painted by human hand that appeared on the clock of San Diego in December 12, 1531, and the only image with Holy Mary as pregnant. Nuestra Señora de Guadalupe fue declarada protectora de los bebés por nacer porque es una de las imágenes de Nuestra Señora no pintada a mano humana, que apareció en el manto de Juan Diego el 12 de diciembre de 1531 y la única imagen con Santa María embarazada. So we can relate the end of this genocide with the triumph of the Immaculate Heart that she foresaw at Fatima. Entonces podemos relacionar el fin de este genocidio con el triunfo del corazón inmaculado que ella previó en Fátima. Let us not forget that as our Blessed Mother ended the human sacrifices from pagan Mexico from the 16th century, she will also in these times put an end to abortion, sacrifices for her enemy Satan. No olvidemos que así como Nuestra Señora, nuestra Santísima Madre, puso fin a los sacrificios humanos del México pagano del siglo XVI, ella también en estos tiempos pondrá fin al aborto, los sacrificios por su enemigo Satanás. She reappeared at Guadalupe 30 years ago and said, "Together, dear children, we will end this terrible calamity
genocide that is abortion. I will end these human sacrifices of the most bloodiest, like I did it at the pagan Aztecs after the miracle of my image in 1531 from Stella Maris and l'Appel du Coeur and l'Étoile de Notre Dame. Ella reapareció en Guadalupe hace 30 años y dijo, juntos, queridos hijos, acabaremos con esta terrible calamidad que es el aborto. Acabaré con estos sacrificios humanos de los más sangrientos, como lo hice en los aztecas paganos después del milagro de mi imagen de 1531. Esto se puede encontrar en Stella Maris número 335, l'Appel du Coeur número 175 y l'Étoile Notre Dame número 101. Her wish was that she can freely walk among all her children to bring millions of souls to her son. Su deseo era poder caminar libremente entre todos sus hijos para traer millones de almas a su hijo. In 2008, during a pilgrimage at Guadalupe, I received this exact copy of Our Lady of Guadalupe, and His Eminence, then Cardinal Primate of Mexico, Norberto Carrera, gave his blessing for the pilgrimage of Our Lady of Guadalupe in Romania, but also everywhere she is received. Desde entonces, su deseo, en 2008, en una peregrinación en Guadalupe, recibí esta copia exacta de Nuestra Señora de Guadalupe y su eminencia entonces, Cardenal Primado de México, Norberto Cabrera, dio su bendición por las peregrinaciones de Nuestra Señora de Guadalupe en Rumanía, pero también en todas las partes donde ella es recibida. Since then, Our Lady of Guadalupe traveled in many countries in Europe, like Ukraine, Bulgaria, and Asia, India, Vietnam, and Africa, South Africa, Egypt, etc. And I could see everywhere that the Blessed Mother gathers her children in this battle with the forces of darkness. Desde entonces Nuestra Señora de Guadalupe viajó a muchos países, Ucrania, Bulgaria, India, Vietnam, Sudáfrica, etc. Y pude ver en todas partes que la Santísima Madre reúne a sus hijos en esta batalla contra las fuerzas de la oscuridad. In the end, I would like to present some images from the pilgrimage of this icon of Our Lady of Guadalupe in several countries. One more very important aspect that I observed: Our Lady touches the pagan hearts from mission countries the same way she did with the pagan Aztecs, who converted to Catholicism, a unique fact in the Christian history. Al final me gustaría presentar algunas imágenes de la peregrinación de este ícono de Nuestra Señora de Guadalupe en varios países. Otro aspecto muy importante que observé: Nuestra Señora toca los corazones paganos de los países de misión, de la misma manera que lo hizo con los aztecas paganos, quienes se convirtieron al catolicismo, un hecho único en la historia cristiana. Approximately 8 million pagan Aztecs got baptized in 10 years. As an example, in India, many Hindu have converted, or in Vietnam, even in countries with Islamic majority like Kazakhstan. Aproximadamente 8 millones de aztecas paganos se bautizaron en 10 años. Por ejemplo, en India, muchos hindúes se han convertido, o en Vietnam, incluso en países de mayoría islámica como Kazajstán.
Holy Father Emeritus Benedict XVI called the Blessed Virgin Mary the star of the new evangelization. He was right because her simple presence before both Christians and pagans led to the conversion of many and healing of different diseases, especially infertility. El Santo Padre Emérito Benedicto XVI llamó a la Santísima Virgen María la estrella de la nueva evangelización. Tenía razón, porque su simple presencia ante cristianos y paganos condujo a la conversión de muchos y a la curación de diferentes enfermedades, especialmente la infertilidad. For now, this coronavirus pandemic temporarily stopped the pilgrimage of Our Lady of Guadalupe in Africa or South Korea or Japan, but they will continue, if God permits, the end of this pandemic. In the end, let us all consecrate to Our Lady of Guadalupe. Por ahora, esta pandemia del coronavirus detuvo temporalmente las peregrinaciones de Nuestra Señora, como al África, a Japón, a Suráfrica, a Sudán. Pero continuarán si Dios permite al fin de esta pandemia. Al final nos consagraremos todos a Nuestra Señora de Guadalupe. Our Lady of Guadalupe, Blessed Virgin Mary, you show me and offer me your love, your help and favor. Nuestra Señora de Guadalupe, Santísima Virgen María, tú me muestras y ofreces tu amor, tu ayuda y tu favor. You are the mother of all who love you, of those who implore you, of those who trust you. Eres la madre de todos los que te aman, de los que te imploran, de los que confían en ti. You know my pains and hear my cries. You care my lighten my sufferings, my needs and my misfortunes. Conoces mis dolores y escuchas mis llantos. Cuidas y aligeras mis sufrimientos, mis necesidades y mis desgracias. You ask of me not to be disturbed and crushed by tribulations, not to be afraid of diseases, humiliations, offenses, pains, not to be discouraged and depressed. Me pides que no me moleste ni me aplaste ante las tribulaciones, que no tenga miedo de las enfermedades, humillaciones, ofensas, dolores, que no me desanime ni deprima. You are my mother, and I am under your protection. Tú eres mi madre y yo estoy bajo tu protección. You are my spring of life, and I throw myself in your arms. Eres mi manantial de vida y me arrojo en tus brazos. Mother of mercy, with love I consecrate my entire being, my life, my sufferings, and my joys, all that you entrust me and all that I have. Madre de misericordia, con amor consagro todo mi ser, mi vida, mis sufrimientos y mis alegrías, todo lo que me confiaste y todo lo que tengo. I desire to be all yours and go with you on the path of sainthood. Deseo ser todo tuyo e ir contigo por el camino de la santidad. O undefiled Virgin, hear my prayer that I make to you with filial trust and present it to your divine Son. Oh Virgen Inmaculada, escucha mi oración que te hago con confianza filial y preséntala a tu divino Hijo. Our Lady of Guadalupe, patroness of children that are about to be born, give me the grace to love, to give, to receive, and to respect life with the same love you had
when you carried Jesus in your womb. Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de los niños que están por nacer, dame la gracia de amar, de dar, de recibir y de respetar la vida con el mismo amor que tenías cuando llevaste a Jesús en tu vientre. Holy Mother, Queen of the family, defend and help our families so that they may be always united. Help us in the teaching of our children and bless them. Take them under your protective veil. Santa Madre, Reina de la familia, defiende y ayuda a nuestras familias para que estén siempre unidas. Ayúdanos en la enseñanza de nuestros hijos y bendícelos. Tómalos bajo tu velo protector. Please, Most Holy Mother, give me a great love for the Eucharist and regular confession, taste for prayer, an intense interior life, so that I can bring joy and peace wherever you will. Amen. Por favor, Madre Santísima, dame un gran amor por la Eucaristía y una confesión regular, gusto por la oración, una intensa vida interior, para que yo pueda traer alegría y paz donde tú quieras. Amén. Thank you. That is all. Thank you, Father, for the beautiful conference. Muchas gracias, Padre, por la bella conferencia. Thank you for all you have said to us. I think is eye-opening about what we are living today. Gracias, Padre, por esta conferencia que pienso que abre nuestros ojos a la realidad del mundo que vivimos hoy. We thank you for your presence. We know it's very late in Romania now, so we thank you and thank you for the prayers. Le damos gracias por su presencia. Es muy tarde en Rumanía en estos momentos, así que le damos muchas gracias por haber compartido con nosotros. It is 11 p.m. Son las 11 de la noche. Yes. Okay, Father Valentin, also, we were happy to see you for a minute in camera. God bless you. God bless you. Gracias. Al Padre Valentín también lo tuvimos en cámara un minuto y nos dan la bendición. God bless you. Goodbye. Thank you. Thank you. Bye. Amani